Hola a todos, mi nombre es José Luis Ocaña, soy catedrático del Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Y voy a impartir dos temas interrelacionados sobre introducción a la metrología de tensiones residuales. Vamos a comenzar en este momento la primera de las partes, que es una en la cual he intentado resumir los fundamentos para pasar después en la segunda a la descripción, siquiera mínimamente detallada, de los dos métodos fundamentales que se utilizan en la industria para hacer este tipo de determinaciones. El esquema que he elegido para tratar el tema en esta primera de las lecciones es una breve introducción sobre tensiones residuales. Soy consciente de que las tensiones residuales, si bien, como veremos, son un importante tema en lo que es ingeniería mecánica, pues muchas veces no es suficientemente conocido y, sobre todo, no es suficientemente valorado. Veremos que hay casos críticos en los cuales la ausencia de consideración de estas tensiones residuales ha llevado incluso a catástrofes y realmente el tema de las tensiones residuales diríamos que es un tema que el buen ingeniero mecánico siempre debe considerar a la hora de su diseño. Bien, entonces hablaremos de las tensiones residuales en ingeniería y en esta primera charla haremos una introducción a la metrología de tensiones residuales relacionando los métodos más importantes existentes en general para la determinación de estos parámetros y su base científica. Lógicamente sin poder entrar en el detalle, pero de alguna manera haremos una evaluación comparativa de dichos métodos para de alguna forma quedarnos con los dos que tradicionalmente se utilizan más en problemas de ingeniería, que son el método del taladro incremental y los métodos basados en difracción, tanto de rayos X como últimamente difracción de neutrones. Vamos a ver específicamente, para ser concretos y fijar ideas, el método de difracción de rayos X. Finalmente, y dado que el tema se considera que no es suficientemente conocido, voy a incluir tanto en este capítulo como en el capítulo 2 dedicado a los métodos específicos una bibliografía esencial y he tomado la precaución de en todas las transparencias poner siempre que sea posible una procedencia de las ilustraciones para que también puedan ser seguidas en su contexto. Bien, a pesar de que vamos a ver en el capítulo, es decir, en la parte de definiciones y aspectos fenomenológicos, una definición más precisa del concepto de tensión residual, tenemos que tener en cuenta a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a las tensiones internas que aparecen en un determinado material si yo hiciera un corte imaginario por una determinada sección. Entonces, sobre ese determinado sólido puede estarse ejerciendo fuerzas y en general la resultante de fuerzas y momentos será la que está actuando sobre el cuerpo. Y como consecuencia de ello, en cualquier sección de este material, pues aparecen una tensión normal a la superficie y un esfuerzo cortante. Si yo tengo la suerte de elegir, digamos, un corte, por así decirlo, perpendicular a uno de los ejes principales de tensiones, pues no habrá esta componente de esfuerzo cortante, pero en general, como yo no sé la sección a través de la cual voy a dividir el cuerpo, pues en general tendré una tensión normal y un esfuerzo cortante. Todo esto se resume a través de lo que se llama tensor de tensiones dentro del material. Y que es un tensor que lógicamente tiene unas componentes en la diagonal y después unas componentes fuera de la diagonal que son precisamente estas tensiones cortantes. Pero ya digo que veremos esta definición con un poco más de ilustración en transparencias posteriores, pero simplemente la quiero poner de manifiesto para explicar la importancia de las tensiones residuales en ingeniería. Entonces,
simplemente para llamar un poco la atención de lo importante que puede ser el tema de las tensiones residuales, voy a poner una serie de casos críticos tomados de la bibliografía en los cuales la tensión residual ha sido un elemento discriminatorio importante que ha llevado pues, a catástrofes muy sonadas. Por ejemplo, en 1969 se reportó en este excelente trabajo de Leibovitz un accidente que tuvo lugar en 1943 de una nave, de un barco, que realmente de manera espontánea y simplemente por la acción de la propia fuerza ejercida por fuerza hidrostática ejercida por el agua, pues realmente quebró de esta manera simplemente porque sus tensiones residuales eran de tracción y en un momento dado dieron lugar a la rotura de esta manera. Episodios semejantes, por ejemplo, tenemos en ingeniería civil, en las cuales es muy sonado el caso de puentes y construcciones que han fallado por el mismo proceso, es decir, no se tiene cuidado en lo que son la fabricación o el ajuste de los componentes de esas piezas de ingeniería, y en un momento dado, al estar el material sometido a una tensión de tracción, bien en condiciones estáticas o bien en condiciones de fatiga, el material acaba rompiendo, dando lugar a un fallo catastrófico. Entonces, si no hubiera habido esas tensiones residuales de las que no he tenido cuidado en el montaje, pues seguramente el accidente no habría ocurrido, o mucho mejor, si yo hubiera tenido la precaución de aliviar esas tensiones residuales en el proceso de montaje, pues incluso si yo hubiera tenido la precaución de fortalecer el material, como veremos en ese proceso de montaje, mediante la introducción de tensiones residuales compresivas que prevengan la entrada en condiciones críticas de rotura de esos componentes, pues el accidente no habría ocurrido. En todo caso, lo que quiero llamar la atención es de la importancia de este concepto, el concepto de tensiones residuales, porque realmente es capaz de determinar la vida de los componentes en ingeniería mecánica. Muchos componentes, por ejemplo, fallan a fatiga. Estamos ante, por ejemplo, una rueda de ferrocarril que fallan a fatiga precisamente porque, aunque de valor pequeño, estos componentes han tenido en el proceso de fabricación una tensión residual positiva que se ha acrecentado con el propio desarrollo del proceso en el cual intervienen y ha dado lugar a la rotura catastrófica. En fin, hay muchos casos descritos en la bibliografía, lógicamente, incluso todas estas barras de aluminio en un momento dado, en su enfriamiento ya se ve que han quebrado, o sea, han abierto una grieta simplemente por la existencia de esas tensiones residuales. En fin, quiero de alguna forma sensibilizar sobre el hecho de la importancia de las tensiones residuales y que de alguna manera pueden ser agravadas mediante una tensión adicional, mediante procesos de corrosión y llegar a procesos de corrosión-fatiga que sean tremendamente dañinos y tremendamente perniciosos para nuestros componentes. Estamos, por ejemplo, en casos como la corrosión intergranular que tiene lugar en componentes de centrales nucleares debido al elevado flujo neutrónico que da lugar a una transformación de los granos, a un proceso de corrosión intergranular, es decir, que alcanza de grano a grano y que da lugar a la generación de grietas catastróficas. Entonces, todo esto, en el fondo, está iniciado por la presencia de unas tensiones residuales de tracción que son, en general, nocivas para los componentes y que de alguna manera, por lo menos, hay que conocer, determinándolas, y de forma deseable habría que corregir mediante la aplicación de medidas correctoras, impartiendo al material un campo de tensiones residuales de compresión que minimice el efecto posterior de la acción mecánica sobre ese material. En fin, con esto espero que quede suficientemente puesto de manifiesto la importancia de las tensiones residuales en la ingeniería, sobre todo en procesos de fabricación y montaje. Bien, reproduciendo o adaptando algunas de las transparencias que ya han salido en lecciones previas, pues cuáles son los campos fundamentales en los cuales
el tema de las tensiones residuales es importante? Pues fundamentalmente en todos estos que se están poniendo realmente, pero fundamentalmente en la industria, de manera clara, en el transporte, en el tema de la seguridad, que también está asociada al transporte, y en el tema de la energía, porque roturas catastróficas de elementos constructivos dedicados a la obtención de energía, como pueden ser plataformas petrolíferas, torres eólicas, etcétera, pues realmente la existencia de fallos catastróficos pues realmente es muy indeseable y puede ocasionar grandísimas pérdidas, no solo económicas, sino de vidas humanas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente quiero, de alguna forma, llamar la atención y mentalizar sobre la importancia de estas tensiones residuales. Repito que soy consciente de que el concepto de tensión residual no es muy conocido, muy usado y muy considerado a la hora del diseño, pero precisamente quiero que esta lección pues sirva precisamente para mentalización sobre este hecho y para que en lo sucesivo pues seamos capaces de considerarlo. Bien, entonces, definiciones y aspectos tecnológicos. Bien, entonces, lo que hemos puesto al principio es el esquema de tensiones de un sólido en una sección ideal y, bueno, si analizamos precisamente cómo aparecen las tensiones residuales, la definición de las mismas es las tensiones presentes en un sólido cuando no existen fuerzas ni momentos de fuerzas aplicados exteriormente. Es decir, un sólido se halla en tensión en general cuando se le aplican fuerzas y momentos externos, pero cuando se eliminan esas fuerzas y momentos externos, el sólido puede quedar en un estado tensional. Entonces, ese estado tensional en el que queda el sólido cuando no se aplican fuerzas y momentos externos es precisamente el concepto de tensión residual. Entonces, esas tensiones residuales pueden aparecer y aparecen de una forma distribuida. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de una unión soldada, aquí uno parecido, en el cual se ve que las tensiones residuales aparecen de una forma distribuida. Siempre hay que plantearse que el tema de las tensiones residuales la inducción de tensiones residuales procede de que se ha intervenido dentro del material. Entonces, en general, el equilibrio estático del material una vez abandonado a su suerte, es decir, sin fuerzas y momentos externos, tiene que ser una situación de equilibrio. Entonces, las tensiones residuales que existen en el material tienen una propiedad importante, que es que la suma vectorial de todas ellas, multiplicada, integrada sobre los dominios y multiplicadas por los elementos correspondientes de volumen, al integrar todo aquello, la suma resultante de fuerzas que suponen esas tensiones residuales debe ser nula, es decir, debe ser autoequilibrante. Luego, si tenemos en un componente tensiones residuales de un signo en una determinada zona, es de esperar que tengamos tensiones residuales de otro signo en esta determinada zona. Entonces, las tensiones residuales aparecen de esa manera, de manera autocompensada. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental es que la distribución de tensiones residuales que aparezca sea desfavorable desde el punto de vista del trabajo del componente. Es decir, si estas tensiones residuales aparecen en este componente, pero aparecen cerca del eje, normalmente el inciso de que las tensiones residuales de tracción se suelen representar en los programas numéricos normalmente en colores cercanos al rojo, mientras que de las de compresión se representan con colores cercanos al azul. Entonces, si en un componente tenemos una distribución de tensiones, es decir, un reequilibrio de las tensiones internas, es decir, unos campos de tensiones residuales que se reparten de esta manera, resulta que podemos estar en una condición favorable desde el punto de vista del trabajo mecánico del componente o desfavorable. Entonces, un caso desfavorable típico sería de esta soldadura, en el cual tengo una concentración de tensiones de tracción justo alrededor de la soldadura. La soldadura normalmente ha sido el punto más débil del componente una vez soldado, puesto que podría haber ocurrido que la unión metalúrgica no fuera la óptima, y en todo caso tengo como una concentración de debilidad
en esa zona, lo cual da proclividad al hecho de que ese componente pudiera romper por esa zona en condiciones de esfuerzo mecánico. Sin embargo, hay otras configuraciones en las cuales la distribución de tensiones residuales podría ser bastante favorable, es decir, mediante un procedimiento, el que sea, ya veremos alguno, resulta que yo he sido capaz de distribuir el mapa de tensiones residuales de manera que las tensiones de tracción, es decir, las que tienden a hacer romper el componente, están, digamos, concentradas en una parte con suficiente sección, de manera que el componente es robusto en esta zona y no existe un peligro cierto de rotura por esa zona, mientras que en las zonas más susceptibles de rotura, que en este caso podían ser los dientes del engranaje, yo he sido capaz de impartir un campo de tensiones residuales de compresión. Y esas tensiones residuales de compresión, de alguna manera, me previenen los esfuerzos de tensión que se desarrollen en el proceso o en el funcionamiento del componente, protegiéndolo frente a rotura. Luego hay todo un campo que es el de la ingeniería de tensiones residuales, que tiende a redistribuir el mapa o el campo de esfuerzos dentro del material, de manera que las zonas digamos, más susceptibles de esfuerzo mecánico y por tanto más susceptibles a rotura, pues estén fortalecidas mediante campos de tensiones residuales de compresión, a unas sabiendas de que por efecto de compensación tengo que mandar toda la parte de tensiones residuales de tracción a otra zona del componente, y si tengo la suficiente habilidad, pues realmente podré yo mandarlas a una zona en la que no sean peligrosas. Luego de esto sacamos que todas las tensiones pueden presentarse en todas las posibles direcciones del espacio y corresponden a un equilibrio interno del sólido. Y una cosa también importante es que, de acuerdo con la ley de Hooke perdón, generalizada, el equilibrio interno del sólido generalmente va a dar lugar no solo a esta redistribución de tensiones, sino a posibles deformaciones del material. Es decir, es muy típico ver que en determinadas configuraciones del material la pieza sufre distorsiones o deformaciones debidas precisamente a los campos internos de tensiones residuales que se han generado en su interior. Y entonces, debido a esto, observamos que hay piezas deformadas precisamente por tensión residual. Bien, entonces, tras esta definición, vamos a pasar a lo que es realmente el concepto y cómo se evalúa. Es decir, ya hemos visto en esta transparencia que efectivamente nosotros, mediante programas de cálculo convencionales, somos capaces de predecir los campos de tensiones residuales en determinados puntos, pero después lo que necesitamos es efectivamente determinar esos campos de tensiones residuales, y ahí está el tema de la metrología de tensiones residuales que hoy queremos poner de manifiesto. Bien, entonces lo primero que tenemos que saber es que tensiones residuales existen en varias escalas. La primera y más evidente es que dentro de los propios granos metalúrgicos del material, pues realmente existen esas tensiones que llamaremos intergranulares y que son realmente esfuerzos de unos átomos, por así decirlo, contra otros dentro de la red cristalina, sobre todo si hay algún tipo de impurezas. Entonces dentro de cada grano se genera un campo de tensiones que en unos casos puede ser de tracción, en otros de compresión, y que en general estará autoequilibrado, pero no necesariamente, porque se puede reequilibrar digamos el conjunto con otros granos a través de lo que llamamos tensiones intergranulares. Entonces, en conjunto, el material vemos que está sometido a una serie de tensiones de tracción-compresión, tanto de origen intragranular, es decir, a nivel del propio grano, como intergranular, es decir, de grano a grano, pero el resultado es que los granos estos, por así decirlo, están en pugna unos contra otros, unas veces ejerciendo tracción, en otras veces ejerciendo compresión. Pero el resultado es que es muy difícil obtener un material exento de todas estas perturbaciones. Luego, en general, tenemos que considerar que el material a nivel microscópico
está sometido a estos campos de tensiones residuales intragranulares e intergranulares, es decir, a nivel microscópico. ¿Y el resultado final cuál es? El resultado final es el macroscópico, es decir, la combinación de todos estos campos de tensiones residuales a nivel microscópico da como resultado una gráfica promedio, aquí está exagerado, bueno, esta gráfica debería ser hecha con estas discontinuidades, estos picos, etcétera, pero en realidad lo que obtenemos es que a nivel promedio dentro del material y a nivel macroscópico, que es el nivel que normalmente nos interesa en el diseño en ingeniería, pues realmente existe lo que se llama un campo de tensiones residuales que puede ser compresivo o de tracción, dependiendo de las acciones mutuas. Entonces, el concepto es que la tensión residual inicialmente se manifiesta a nivel microscópico y después la tenemos, por tanto, a nivel macroscópico, sabiendo que a nivel macroscópico no tenemos el nivel de definición como si nos metiéramos dentro de los granos y de grano a grano, sino que nos vamos a tener que conformar con obtener estos valores medios. Sin embargo, estos valores medios ya son de por sí bastante importantes, porque son, en definitiva, los que me dan en la propia escala de trabajo del material, es decir, en la propia escala en la cual yo defino las variables mecánicas y realmente cómo defino las tensiones, pues en esa escala ya me son capaces de orientar sobre el estado tensional del material. Y entonces, una vez que tengo una zona que está en compresión, una zona que está en tracción, pues yo ya sé efectivamente cómo va a estar este material. Y de hecho, en los programas de cálculo en los cuales yo evalúo esas tensiones residuales a través de los dominios, en estas que ponía aquí, pues evidentemente yo he tenido que dividir mi dominio de cálculo en celdas que son pequeñas desde el punto de vista de la geometría, pero son enormemente grandes desde el punto de vista del tamaño atómico y de los dominios atómicos, con lo cual resulta que en una celda de dominio macroscópico, como puedo yo utilizar en un programa de cálculo de elementos finitos, pues resulta que tengo una multitud de estas zonas intragranulares e intergranulares, es decir, en todo caso microscópicas, en las cuales me han dado un valor promedio, y ese valor promedio es el que después represento para todo el elemento. Luego tengo siempre que tener presente que las tensiones residuales que voy a utilizar o que voy a medir desde el punto de vista macroscópico, pues en realidad son están llenas de fluctuaciones de este tipo microscópico, pero en definitiva lo que yo intento medir son estas manifestaciones a nivel macroscópico, que son las significativas desde el punto de vista de diseño mecánico. Bien, entonces, posibles orígenes de tensiones residuales. Entonces, para eso hago un simple experimento. Es la misma forma que tengo de inducir tensiones dentro del material. La única forma que tengo, la única diferencia que tengo es que yo puedo ir más o menos adelante con los esfuerzos que aplico a un material. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una barra de metal que yo doblo mediante la acción de dos fuerzas externas, evidentemente me aparece una tensión no residual de momento, de tracción en esta parte y una tensión de compresión en la cara opuesta. Entonces, esto es un experimento conocido que podemos hacer y lo podemos medir mediante galgas extensométricas, como veremos después. Entonces, si este material se recupera elásticamente, cuando ha cesado el esfuerzo, pues realmente el material recupera su forma, no queda deformado y recupera su estado tensional sin tensiones residuales. Pero ¿qué ocurre si yo aplico unas fuerzas de manera que llego a deformar plásticamente el material? Si llego a deformar plásticamente el material, resulta que estas tensiones que inicialmente yo había puesto como reversibles, al final son irreversibles y queda, o hasta cierto punto irreversibles, y el material queda con tensiones residuales. De la misma forma, si yo ejerzo un proceso no mecánico, sino termomecánico de calentamiento del material mediante una fuerza externa, pues ese material empieza a reaccionar de manera que ante el exceso de calor el material se ensancha
de la parte superior, es decir, se dilata más de la parte superior y entonces coge lo que se llama unas tensiones de compresión, que de alguna manera van realmente deformando el material. Esa deformación puede ser reversible o irreversible de la misma manera, dependiendo del flujo de calor que tengo y de la capacidad del material para recuperarse. De la misma forma, una vez que he calentado al enfriar el material, pues resulta que el material se enfría y se recoloca, por así decirlo, es decir, se deforma en sentido contrario, y es posible que en el proceso de calentamiento-enfriamiento, pues el material quede con una tensión residual. Entonces, esa tensión residual es la que después observaremos. Entonces, ¿en qué medida puede ocurrir esto? Pues en la medida en que este proceso sea marcadamente irreversible, es decir, que yo ejerza transformaciones tanto a nivel microscópico como finalmente macroscópico sobre el material por la adición de un determinado calor, de manera que este proceso de deformación inicial, de expansión inicial del material, sea irreversible y después el material, al recuperarse, pues no se recupere totalmente y quede tensionado. Entonces, esos son los procedimientos fundamentales de introducción de tensiones residuales, es decir, por métodos estrictamente mecánicos y por métodos termomecánicos. Entonces, bueno, esto lo he tomado de una referencia bastante representativa, pero pone de manifiesto realmente cuáles son las interrelaciones entre los distintos procesos que ocurren dentro del material. Está considerado el concepto, está considerado el nivel microscópico y tiene lugar pues interrelaciones entre muchos fenómenos, es decir, la posible expansión térmica del material, la transformación metalúrgica posible del material, la plasticidad inducida por la deformación del material, los calores latentes, en fin, es un conjunto de acoplamientos termomecánicos que en cada momento hay que tener en cuenta para saber al final el material si va a quedar o no en un estado tensionado. Entonces, esto es el núcleo que se utiliza, por ejemplo, en los cálculos mediante programas termomecánicos, normalmente de elementos finitos, para evaluar el estado en el que un determinado componente queda cuando le aplico un flujo térmico o en general un flujo termomecánico, es decir, una fuerza acompañada de un flujo térmico. Entonces, realmente todas estas relaciones son las que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cuál es el estado final. Entonces, estas interrelaciones en la práctica, bueno, que decir, aquí están sobre un diagrama, parece todo muy sencillo, pero en la práctica hay que saber que son bastante complejas y precisamente en eso está la dificultad de predecir, por una parte, el estado tensional del material una vez finalizados los procesos. Bien, procesos típicos en los cuales ocurren tensiones residuales, pues procesos típicos de taladrado, de doblado, de soldadura, en fin, esto más o menos lo hemos ido viendo, y tensiones residuales asociadas a procesos de deformación, también los hemos ido comentando, en el sentido de que esas tensiones residuales a la vez inducen los campos y se nota perfectamente porque resulta que esos campos dan lugar a deformaciones. Entonces, claramente, cuando hacemos una soldadura a tope, pues ya se ve cómo el material pues sufre una contracción en esta zona, una extensión o una expansión en esta zona, sufre un curvado, cuando sueldo a filete, pues realmente hay una contracción en esta zona, pues las deformaciones son características de las tensiones residuales que voy introduciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve que cuando hago esta soldadura a tope, pues introduzco una tensión residual de tracción en la zona del cordón de soldadura y tensiones residuales de compresión en las zonas adyacentes, precisamente en la zona afectada térmicamente. Entonces, realmente, todas estas tensiones, que además también se dan a lo largo de la longitud, pues se pueden registrar, se pueden, por una parte, calcular, que es, y simular, que es el procedimiento deseable antes de hacer un diseño, pero después, sobre todo, se pueden medir,
que es, de alguna manera, el cometido que nos hemos fijado hoy, es decir, cómo medir esas tensiones residuales. Pero en principio el concepto entiendo que está suficientemente establecido, sabiendo que todos los procesos de fabricación inducen de una u otra forma tensiones residuales, no solo los de soldadura, los de adición de material en una tecnología que hoy está plenamente en auge, como es la tecnología de fabricación aditiva, pues simplemente la adición de material pues introduce campos de tensiones residuales. Ya se ve que los campos de tensiones residuales son autocompensados de alguna forma en el volumen del material, no necesariamente en la proyección en el plano, pero sí se redistribuyen a lo largo de todo el volumen del material. Cuando tengo un proceso de enrolado o laminado, pues realmente introduzco estos campos de tensiones residuales. Quiero decir que es de alguna manera costumbre, si no norma, el representar tensiones residuales de tracción hacia la derecha con signo positivo y hacia la izquierda con las de compresión con signo negativo. Ese es el convenio. Entonces, cuando veamos una tensión residual hacia la derecha, será con signo positivo, es decir, tracción. Cuando lo veamos a la izquierda, será negativo, compresión, excepto algunos casos que vienen en la bibliografía, que lo he puesto aquí precisamente porque es un contraejemplo, en los cuales se indica realmente de qué es cada tipo. Bueno, pues en la bibliografía uno se encuentra muchas veces de todo, pero hay que saber que normalmente el concepto, es decir, el convenio de signos para designar las tensiones residuales es positivo las de tracción, negativo las de compresión. Es decir, cuando tengo tensiones positivas de tracción, el material está de alguna forma sometido, más desprotegido frente a esfuerzos de tracción que pueden abrir una grieta, mientras que si tiene una compresión, pues el material está protegido en la superficie frente a una apertura de grieta. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un poco más de lo que habíamos visto antes, las condiciones que tienen lugar y una interrelación que también me parece interesante, y cómo queda, esto está exagerado, cómo queda la distorsión de los materiales tras el proceso. Estas distorsiones implican necesariamente que hay un campo de tensiones residuales repartido, como se ve aquí. Entonces digo que esta introducción de tensiones residuales de compresión es beneficiosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos este procedimiento en el cual el convenio de signos se ha puesto también al revés, pero bueno, está tomada de una referencia. Entonces, realmente, si yo tengo una barra de metal y hago un experimento de dobladura o flexión en 3 puntos, pues realmente la tracción que aparece compresión en esta zona, tracción en la superficie. Mientras que si yo tengo de alguna manera el material precomprimido mediante unas tensiones residuales de compresión, realmente, que serían estas, de la línea discontinua, tengo compresión en la superficie y tracción un poco más dentro, el resultado del esfuerzo es que al final en la superficie sigo teniendo una compresión, la tracción la tengo en esta zona interna que posiblemente no cause ningún problema porque no está susceptible a la apertura de una grieta, y bueno, pues vuelvo a modificar el campo de la compresión hacia adentro. Entonces, la idea es que mediante la aplicación de campos externos de compresión, yo puedo minimizar el efecto de tracción en la superficie, que me dé lugar a la generación y propagación de grietas, que es una forma de proteger el material. Bien, el efecto de esto es manifiesto mediante curvas experimentales. Uno se da cuenta que si hace unos diagramas de Böhler de los materiales, si yo introduzco unas tensiones que van gradualmente de menos a más de tracción, la vida útil del componente es menor. Mientras que si yo hiciera lo contrario, es meter tensiones residuales de compresión, la vida útil del componente iría en sentido contrario, es decir, se aumentaría. Con lo cual, el efecto de modificar
las tensiones residuales. El efecto de modificar las tensiones residuales puede ser bien porque las tenga perjudicial o bien porque las modifique en el sentido favorable de introducir campos de compresión beneficioso de cara a la vida en fatiga del componente. Entonces, hay métodos de modificación de campos de tensiones residuales. Entonces, hay métodos mecánicos, por ejemplo, estos rolados, simplemente para transformar estos perfiles en perfiles menos dañinos desde el punto de vista de tracción, es decir, este perfil es claramente dañino de tracción en esta parte, mientras que mediante un rolado soy capaz de cambiar ese perfil haciéndolo menos de tracción y más de compresión, mediante esos procedimientos mecánicos, pero también mediante otros procedimientos que son termomecánicos, por ejemplo, mediante la ayuda de impulsos, bien proporcionados por un procedimiento mecánico, como por ejemplo una máquina de ultrasonidos, o mediante láseres, o mediante otros procedimientos como agua, etc. Mientras que soy capaz de modificar el estado superficial del material mediante la introducción de esas tensiones residuales de compresión. Bien, esos procedimientos precisamente lo que hacen es introducir mediante una expansión mecánica previa en una dirección transversal, dar lugar a una recuperación que genera normalmente una tensión residual de compresión en la zona tratada. Entonces, esa tensión de compresión lo que hace es aumentar la vida en fatiga del componente. Y una cosa muy importante es que esos campos de tensiones residuales, aquí están representadas las tensiones residuales en función de la profundidad, esas tensiones residuales, en muchos casos, por ejemplo en el tratamiento superficial mediante ondas de choque generadas por láser, esas tensiones superficiales son a veces bastante estables, es decir, no se pueden aliviar fácilmente mediante un recocido del material o porque el material esté trabajando en unas determinadas condiciones de temperatura, sino que esas tensiones residuales a veces son bastante estables porque introducen microdeformaciones, es decir, lo que son dislocaciones irreversibles dentro del material y son capaces de proporcionar un estado protectivo del material incluso cuando he aplicado ese ciclo. Entonces aquí tenemos un caso en el que nosotros en nuestro laboratorio hemos sido capaces de fortalecer el acero inoxidable 316L mediante una onda de choque generada por láser. Le hemos proporcionado una mayor vida en fatiga gracias a una tensión residual de compresión, aquí se ve que es de compresión importante, y aunque después hemos llevado el material a un envejecimiento térmico, esas tensiones residuales han sido suficientemente estables como para seguir proporcionando una más elevada vida en fatiga. Luego hay métodos para gobernar los campos de tensiones residuales y adecuar nuestro diseño precisamente de acuerdo con esos criterios. Bien, al final el estado tensional de los componentes macroscópicos pues es el que interesa determinar, es decir, estos componentes macroscópicos en general tendrán una distribución de tensiones residuales y ese es precisamente el objeto de nuestro trabajo, el determinar esas tensiones residuales. Bien, entonces brevemente vamos a pasar revista ya a los distintos métodos, o de forma muy genérica, a los distintos métodos de determinación de tensiones residuales y su base científica. Hay, por así decirlo, tres tipos de métodos. Los métodos que consisten en relajación del material mediante la eliminación de una parte sustancial del mismo y observación del material. Es decir, un material que tiene tensiones residuales, le doy una sección o hago un corte o hago una incisión por determinado punto y observo el resultado. Entonces, esos son métodos que se llaman de relajación de tensiones. ¿Por qué? Porque las tensiones que había se relajan y entonces yo mido un estado tensional distinto. Otros métodos basados en no destruir nada del material, sino observar el material mediante métodos normalmente de difracción ya de rayos X, radiación o partículas, es decir, rayos X o neutrones. Y otros métodos que, digamos, han sido fruto de la investigación, que son ultrasónicos, magnéticos, termoeléctricos, fotoelásticos. Todos estos, cada uno tiene su casuística y en realidad no vamos a entrar en ellos, porque si uno realmente quiere enterarse de lo que hace cada uno y cómo determina las tensiones residuales, pues entendemos que
normalmente debe saber muy bien cómo funcionan los otros y después ir al tema de cómo estos otros métodos son capaces de aprovechar el conocimiento que tenemos de los otros métodos para aplicar su técnica específica. Por tanto, no los vamos a volver a citar. Entonces, ¿cuáles son los métodos de relajación? Bueno, eso lo acabo de explicar, es decir, tengo el componente íntegro, se supone que está equilibrado mediante la acción de tensiones residuales. Entonces, realmente lo que hago es quitar una parte, que es, seccionar el material en una determinada parte y observar el resultado final. Entonces, ese resultado final, pues observamos que si aquí había unas tensiones de compresión, el material se destensa y se expande. Entonces, esa expansión la puedo medir y determinar todo esto. Teóricamente tiene su problemática, lógicamente, como veremos, determinar el campo de tensiones residuales previamente existente. Entonces, a ese tipo de categoría pertenecen todos los métodos de taladro incremental que iremos viendo, a taladrado anular, en fin, todos estos métodos que eliminan una parte del material para ver realmente cuál es el efecto y traducir esa eliminación del material y su efecto en propiedades iniciales de tensiones residuales. Está el método del contorno, que es un método característico, que consiste en elegir la sección, cortar el material, ver cómo se deforma el material, analizar muy precisamente esa deformación y a partir de esa deformación resimular el material e interpretar cuál es el campo de tensiones. Ya se ve que es un método completamente destructivo, pero sin embargo es un método utilizado en componentes de determinado tamaño, porque dentro de la precisión, primero en la detección de las microdeformaciones o de las deformaciones puntuales en la cara de la sección y después en los algoritmos de reconstrucción, es decir, salvando las dificultades en esos puntos, pues soy capaz yo de reconstruir el estado tensional inicial del material. Entonces, esos son los dos métodos fundamentales, de seccionamiento del material, mecánicos. Y otros métodos, los métodos sin contacto, por ejemplo, difracción de rayos X. Yo tengo un material inicialmente sin perturbar, pero si le someto yo a un determinado proceso, el material se puede deformar. ¿Qué es lo que ocurre? Que se deforma el patrón de la red cristalina. Entonces, ya sabemos que todas las tensiones residuales macroscópicas, en el fondo, provienen de tensiones residuales microscópicas, promediadas. Entonces se modifica el patrón de la red cristalina y entonces los granos se deforman. Entonces, al deformarse los granos, existe lo que se llama la propiedad de difracción de Bragg, en el sentido de que la luz es difractada por el material de manera distinta en función del espaciado entre capas cristalinas, es decir, todos los granos al final son capas cristalinas de este tipo, es decir, alineaciones de átomos. Entonces, si yo tengo un espaciado distinto, la alineación de átomos, es decir, las capas cristalinas, han sufrido una modificación fundamental en el parámetro de red, y entonces la señal que dan ante, un difractómetro de Bragg o un difractómetro de neutrones, el principio es el mismo, es un corrimiento de la señal, es decir, un corrimiento de los picos de detección. Entonces, esa, separación o ese corrimiento en el pico de detección me sirve a mí para obtener cuál es la, la tensión que ha dado lugar a esa deformación. Es decir, estableciendo la deformación a partir de la ley de Hooke generalizada, soy capaz de obtener, ya veremos los detalles, soy capaz de obtener la tensión residual que tiene ese material. Entonces, es de forma sencilla, el fundamento de los métodos no destructivos, sin contacto, como son los de difracción. Bien, podemos hacer una clasificación de todas estas técnicas. Primero, las no destructivas, las semidestructivas y las destructivas, y las podemos evaluar a efectos de su comparación en el nivel de destrucción del material. Evidentemente las no destructivas son las menos, las que suponen menor destrucción del material, y también la profundidad a la cual
la profundidad a la cual pueden penetrar. Entonces, hay unas no destructivas que normalmente ocupan simplemente la superficie del material, hay otras asociadas como sincrotrón y neutrones que pueden penetrar un poco más dentro del material, pero las que realmente llegan a un equilibrio entre la destrucción del material, que es técnicas semidestructivas, es decir, solamente un agujereado del material, es, por ejemplo, la práctica del agujero taladro incremental. Entonces, esa combina un carácter poco destructivo del material con una resolución entre 0,1 milímetro y 1 milímetro, que en muchas aplicaciones tecnológicas suele ser suficiente. Entonces, si queremos además evaluar, la resolución espacial, esto ya desde el punto de vista un poco más metrológico, frente a la penetración, pues tenemos en un lugar bastante privilegio, de nuevo, la técnica del taladro incremental y la difracción de rayos X, pero en este caso con eliminación de capas, es decir, rayos X, elimino capa, rayos X, elimino capa y así sucesivamente. Entonces, además, estas dos son de un coste relativamente reducido y por eso están mucho más extendidas en la industria. Bien, entonces la bibliografía esencial no la comento adicionalmente, la comentaré también en la última lección porque, he procurado obtener la realmente esencial para poder seguir los temas y, con esto creo que podemos dar por finalizada la primera de las partes de la introducción a la metrología de tensiones residuales. Muchas gracias.